Primera lectura de la Santa Misa del día miércoles 27 de mayo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, los he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos encontramos hacia el final del tercer y último viaje apostólico de San Pablo. El Espíritu Santo lo impulsaba a ir a dar testimonio ahora en la misma ciudad de Jerusalén. Y él lo sentía, él lo presentía, que este era su último viaje. Y así se lo hace saber a los presbíteros que él mismo instituyó en la comunidad cristiana de Éfeso. Él no va a Éfeso, sino que los manda a traer a una ciudad hacia el sur llamada Mileto, y allí se explaya San Pablo. Ahí San Pablo les muestra cuáles son los sentimientos de su gran corazón hacia ellos. Empieza diciéndoles: miren por ustedes mismos y miren por el rebaño a ustedes encomendado. Porque más adelante San Pablo, hermanos, va a hablar de que se van a introducir doctrinas malas. Por eso tienen que tener cuidado primero de su propia fe, para poder cuidar la fe de los hermanos que les han sido encomendados a su autoridad. Miren por ustedes mismos y miren por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, pastores de la iglesia que Dios, el Padre Eterno, ganó con la sangre de su Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación les insiste: yo sé que después de mi partida se van a introducir entre los fieles lobos rapaces, gente externa que va a querer envenenar la doctrina pura del Evangelio. Pero todavía peor, de entre ustedes mismos incluso, sé que surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles tras de sí. Esos son los más peligrosos, los que hacen daño desde dentro,
porque los ataques que vienen de fuera ordinariamente robustecen la fe, pero cuando hay un elemento maligno, cuando hay alguien que desde dentro juzga, critica, condena, habla mal de todo y de todos, cuidado, esos son los más peligrosos. Por eso, hermanos, en la vida parroquial, en la vida de los grupos parroquiales hay que tener mucho cuidado. A esas personas de plano hay que expulsarlas. Si no quieren entender, si no quieren un cambio en su vida, ¿para qué permitirles que estén sembrando la cizaña permanentemente, poniendo en duda la misma doctrina y la autoridad de Cristo? Hay que tener, hermanos, mucho cuidado, que a nosotros mismos no nos vaya a pasar que seamos cizañosos, que sembremos el malestar entre las comunidades en las que nos encontramos. Mucho cuidado, dice San Pablo. Acuérdense que durante 3 años, efectivamente, hermanos, San Pablo estuvo en Éfeso durante 3 años. Quería mucho a esa comunidad. Ni de día ni de noche los dejé de aconsejar, incluso con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Cuán grande era la preocupación de este apóstol, cómo era de fuerte en su predicación, que no le importaba llorar, no hacía el ridículo, les hablaba con el corazón, tenía a veces sentimiento y llegaba a las mismas lágrimas y ahora se los recuerda. Ahora yo los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Y luego hace una llamada de atención al trabajo. Acuérdense, hermanos, que yo cuando estuve entre ustedes, siempre me mostré diligente para el trabajo. Las necesidades materiales que yo tenía me las gané o logré lo que necesitaba gracias al trabajo que realizaba para ayudar también a mis compañeros. Y más aún, hay que trabajar para que con el esfuerzo propio uno pueda ayudar a los más pobres, ayudar a los más necesitados. Y cita unas palabras que no están escritas en los evangelios, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Hay más felicidad en dar que en recibir, dice San Pablo, recordando esas palabras de Cristo Jesús. Esta expresión, hermanos, que no está en ninguno de los 4 evangelios, se le conoce como un ágrafa, o sea, no escrito, sino que es una enseñanza de Cristo que se transmitió oralmente, de manera verbal, no puesta por escrito. Hay más felicidad en dar que en recibir. Esa es la consigna del Señor Jesús. Por eso hay que cultivar, hermanos, también ese sentimiento de sentir, de tener siempre presente a los más pobres, a los más necesitados, a no ser indiferentes, a no creer que somos objeto nada más para que nos regalen y nos regalen. Nosotros también tenemos que ser dadivosos, especialmente con los más pobres. Y cuando demos algo, hermanos, que no nos duela el corazón, cuando ayudemos a alguien, que no quedemos entristecidos por habernos desposeído de algo para otorgárselo a algún hermano. Al contrario, hay que sentir alegría, satisfacción, gusto en ayudar al más pobre, porque además Cristo ha querido identificarse con los más pobres, con los más necesitados. Dicho esto, se arrodilló para hacer oración con todos. Y entonces, estando arrodillado, allí llegan los presbíteros, los principales, los
de la comunidad cristiana de Éfeso lo abrazaban y lo llenaban de besos, sobre todo porque ya les había dicho que nunca más lo volverían a ver. San Pablo era consciente que nunca en vida iba a regresar a Éfeso, que esta era una despedida definitiva para el mundo. Por eso los presbíteros de Éfeso estaban muy tristes, cuánto querían a su padre espiritual, que estaban todos llorando, el mismo Pablo llorando, sus acompañantes lo abrazaban y lo besaban por el cariño y el respeto tan grande que le tenían. Y después, dice San Lucas, todos lo acompañaron hasta el barco. Bendito apóstol San Pablo, que él, sus acompañantes siempre intercedan por nosotros y se constituyan en una fuente permanente de inspiración apostólica para todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Compartan por favor el video, hermanos. Gracias.